Mire que bajo este tema de recuperando lo que el enemigo nos robó. Y mientras desarrollamos el tema, me gustaría que usted fuese sensible al Espíritu Santo, porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Él puede llegar a donde nosotros no podemos llegar. Él puede tocar áreas en su vida que nosotros no tenemos la capacidad de tocarlas. Y que a medida que desarrollemos el tema, usted empiece a meditar en qué cosas usted logra identificar que el enemigo se las robó y que usted todavía no las ha recuperado. Y en ese proceso también me gustaría que usted piense en situaciones, circunstancias o cosas que el enemigo se las robó y que usted se paró en la autoridad y en la posición de hijo y se las arrebató al diablo de las manos. Amén. Muy bien, recuperando lo que el enemigo nos robó. Y vamos a rápidamente ir al libro de Proverbios 6:30 al 31. Y como tengo diferentes versiones acá, voy a tratar de leer la que pongan en la pantalla. Proverbios 6:30 al 31. Entregará todo el haber de su casa. Ahora bien, aquí tengo una versión diferente y dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tienen hambre. Versículo 31. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Pagará 7 veces. Y me llama mucho la atención la palabra cuando dice, pero si es sorprendido. Nosotros entendemos y sabemos a la luz de la palabra que el diablo vino para matar, robar y destruir. Sabemos que estamos peleando contra un enemigo que es asqueroso, que es sucio, que es sutil, que es un engañador. Y me llama tanto esta palabra cuando dice aquí que dice, pero si es sorprendido. Es decir, que si él no es sorprendido, él no va a buscar la manera de pagarle a usted. Tiene que ser descubierto, tiene que ser enfrentado, tiene que ser confrontado. De lo contrario, el botín se quedará el enemigo con él. De lo contrario, el propósito, si se lo robó, él se va a quedar con ese propósito. El llamado, si se lo robó, él se va a quedar con ese llamado. Es más fácil identificar robos tangibles de cosas que podemos tocar. Pero vamos a ir desglosando esta palabra con la ayuda del Señor para ver a dónde el Espíritu Santo nos lleva a través de ella. Mire que la Biblia habla en el libro de Primera de Samuel, usted puede ir allá, libro de Primera de Samuel, en el capítulo 30. Vamos a desglosar muchos textos bíblicos en esa escritura del libro de Primera de Samuel. Pero antes de entrar en materia, le hago brevemente el recuento. Dice que David, usted sabe que David estuvo huyendo del rey Saúl por muchos años. Dice la Biblia que él estuvo huyendo por él por un lapso de 7 años. Y dice la palabra que David estaba agotado, estaba cansado. No es fácil estar librando batallas constantemente contra enemigos poderosos. ¿Sí me explico? No es fácil. Y había pasado un lapso de 7 años y él estaba, en ocasiones, de acuerdo a lo que vemos en el libro de Salmos, estaba deprimido. A veces se encontraba frustrado, a veces se encontraba con traumas, se encontraba con muchísimos temores. Pero en medio de esas circunstancias me gusta mucho cómo David dice, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, no importa lo que esté pasando, no importa cuál sea la circunstancia, no importa qué tan fuertes sean mis adversarios, no importa qué tan gigantes sean mis enemigos, lo único que te pido es que no quites de mí tu Santo Espíritu. Me gusta mucho ese salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu dentro de mí. No me eches, oh Dios, de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y en medio de la frustración del transcurrir de tantos años de guerra, tantos años de lucha, tantos años de trabajo, tantos años de esconderse, aun cuando David tuvo en las manos la posibilidad de acabar con Saúl, no lo hizo porque entendió que era un ungido de Dios. Y a los ungidos de Jehová, con todas sus imperfecciones,
no se les toca. Y él sabía eso, él lo entendía. Mire que dice la palabra que eventualmente David tuvo que unirse con un pueblo que no era el pueblo de Dios, con los filisteos. Hizo lo que yo le llamaría una alianza. Y cuando el rey Saúl se entera de esa conexión, de esa cercanía, de esa alianza, dice, no, pero si yo no he podido acabar con David con solo 600 hombres, ahora que se unió a estos filisteos, voy a bajarle el gas a esta situación, lo voy a dejar de perseguir por un tiempo, porque mis posibilidades ahora son mínimas para destruirlo y acabar con él. Entonces dice que David, Dios en su misericordia, es tan maravilloso. Dios levanta en ese momento al rey Aquís y le permite el rey Aquís tener cercanía. Es decir, David se hace muy cercano al rey Aquís. Y dice que David vivió con él por un tiempo, pero al pasar el tiempo, aproximadamente un año, 4 meses, 1 año y medio, calculo yo, el rey David le dice, no rey en ese momento, sino David, le dice, bueno, rey Aquís, yo creo que es bueno que yo te dé tu espacio, lo voy a decir a mi manera. Yo creo que es bueno que yo te dé tu espacio, que yo tenga mi lugar donde vivir, donde habitar y que tú tengas el tuyo. Es decir, seguimos en esta alianza, seguimos siendo amigos en esta coinonía, peleamos juntos, etcétera, etcétera, pero yo necesito que me des una aldea, un pueblo, una tierrita, un lugar donde vivir. Entonces el rey Aquís le dice, bueno, puedes tomar la región de Siclag. Establécete ahí con tus mujeres, establécete ahí con tu gente. Y aquí es donde quiero entrar en materia. Acompáñeme, por favor, al libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Él se establece ahí y transcurre un tiempo. David se comporta bien dentro de sus posibilidades, con algunas trampas, con algunos flechazos de carne, engañando en ocasiones al rey Aquís, pero dice la palabra que el rey no descubre esos engaños. Sin embargo, dice la palabra que los príncipes filisteos se sentían incómodos con la conexión que había entre el rey Aquís y David. Y le dijeron, ¿sabes qué? No queremos que él vaya a las batallas con nosotros. No queremos que él pelee con nosotros, porque él pertenece a un pueblo contrario. Él no es filisteo, él no pertenece al pueblo nuestro. Y como diríamos en nuestros países, se nos puede dar vuelta en cualquier momento. Entonces no podemos confiar en él. Entonces el rey Aquís le dice, cuánto lo lamento, David, te aprecio mucho, te quiero, pero los príncipes filisteos no están de acuerdo con esta alianza. Así es que puedes seguir en Siclag, sigue tu camino, pero en el momento de las batallas no las vamos a poder librar juntos. Entonces David continúa su vida como guerrero y se va a una batalla específica y a los 3 días él regresa a Siclag. Y cuando él regresa a la zona donde él vive, él se encuentra con esta sorpresa. Acompáñenme, por favor. Y dice que David destruye a los amalecitas. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Es decir, destruyeron todo lo que le pertenecía a David, a sus ayudantes, a sus guerreros, etc. Dice versículo 2. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. ¿Usted se imagina el trauma, la frustración? Vengo de 3 días de lucha, de batalla, llego a mi casa y está todo destruido. No están mis hijos, no está mi esposo, no sé para ese momento si están vivos, si están muertos. Literalmente lo perdí todo. Continuemos. Las 2 esposas de David,
Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre las que fueron capturadas. Dice, David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas, ¿a dónde? Los varones tuvieron una reacción 100% humana. Les habían llevado a sus mujeres, les habían llevado a sus hijos. Y David entendía lo que usted y yo tenemos que entender. ¿A quién iré, Señor? Si solo tú eres mi refugio, solo tú eres mi defensor, solo en ti tengo fortaleza. Él entendió eso. Y mire qué dice más adelante. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Y mire qué poderoso esto. Y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontró un egipcio, y aquí rápidamente voy a parafrasear, encontró un egipcio que tenía 3 días sin comer, estaba agotado, estaba devastado, estaba al borde de la muerte. Y dice que David, cuando lo encontró, descubrió que había sido uno de los hombres que los que habían saqueado Siclag, al verlo en muy mala condición, lo dejaron abandonado. Entonces viene David, dice, hombre astuto, viene David y le dice, lo alimenta, le da agua, le da comida, le da semilla, le da pasas, lo fortalece y le dice, ¿tú me puedes llevar al lugar donde están los saqueadores? Entonces le dice el hombre, sí, yo te puedo llevar, pero júrame que no me vas a entregar en manos de ellos y tampoco me vas a matar. David llega a ese lugar y mira el versículo 16 rápidamente. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres, versículo 17, entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas se escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó. Gloria a Dios. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas le habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba, dice el siguiente versículo, absolutamente nada. Qué maravilloso es Dios. Que en su misericordia y en su amor, Él ha puesto en nuestras manos la unción necesaria para arrebatarle al enemigo, arrancarle al enemigo todo lo que Él nos ha robado. Absolutamente todo lo que Él nos ha robado. Y sabe que el Espíritu Santo ministraba bien fuerte en mí esta mañana y Él trajo a mi palabra la palabra tangible. Y cuando Él trajo a mi palabra la palabra tangible, yo entendía y entiendo que son cosas que nosotros podemos tocar. Pero fui rápidamente al diccionario porque como que yo quería tener la certeza que yo tenía la descripción perfecta de la palabra tangible. Y yo decía, Señor, qué fácil es si a mí me roban un vehículo, por decir algo, y recupero el vehículo.
yo me doy cuenta que lo recuperé porque es algo tangible, es algo que pude tocar, que lo puedo tocar, que lo puedo identificar. Me explico. Es decir, que David se le hizo fácil hacer la suma 2 más 2, 4 de todo lo que me robaron, y él saber a ciencia cierta que recuperó todo lo que le robaron, que todo su botín él lo recuperó, porque él podía ver cuántas. Ok, mis mujeres son 5, no, en realidad son 2. Oh, aquí están. Oh, aquí están mis hijos. Cuando el enemigo le roba a usted cosas tangibles, cosas materiales, y usted las recupera, usted se da cuenta. Usted tiene de repente escrito todo lo que ha comprado, los recibos, etc. Pero yo fui ministrada fuertemente esta mañana cuando yo sentía muy fuerte de parte de Dios que de aquellas cosas que son intangibles, si es que esa palabra existe, que no son tangibles, que si el enemigo le robó su propósito, que si el enemigo le robó el futuro de sus hijos, que si el enemigo le robó su llamado, que si el enemigo le robó su ministerio, que si el enemigo le robó el diseño original del cielo en su vida. ¿Cómo usted se puede dar cuenta de eso? Y aunque se dé cuenta, ¿cómo lo recupera? Si no son cosas que se ven. Pero mire que Dios es tan maravilloso, y Él me traía a memoria en cierta ocasión, quizás hace unos 7 años, 8 años. Recuerdo que yo estaba sentada en aquella esquina donde me senté por muchos años, y hubo un tiempo de gloria, de ministración, algo muy poderoso. Y yo recuerdo como que si hubiese sido ayer, cuando pasé al frente y el apóstol estaba ministrando en ese momento. Y él se acerca donde mí y me dice en ese momento: hermana Zaida, hay un decreto de infelicidad que la alcanzó a usted. Y dice Dios que usted tiene en sus manos el poder y las armas para que no alcance a sus hijos. Y yo salí más frustrada que retada. Porque yo dije en mi mente, yo puedo hacer lo que sea con mis hijos, pero ¿cómo por mis hijos? Pero ¿cómo peleo mi derecho o el derecho de ellos de la felicidad que el enemigo me robó? ¿Cómo los protejo? Si no me pude proteger a mí misma, si a mí me alcanzó, ¿cómo le arrebato de las manos al diablo el derecho de la felicidad de mis hijos que Jesús la ganó en la cruz del Calvario? ¿Cómo le arrebato al diablo el futuro de Yahshua? ¿Cómo le arrebato al diablo el futuro de Eliana? Y entré en una batalla. Bueno, no era una batalla. Porque en una batalla, usted da, el enemigo da. Usted da, el enemigo da. Eso es una batalla. Pero como el diablo es un asqueroso y es un sucio, yo no entré en una batalla. Yo entré a lo que yo le diría estar bajo ataque. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no tiene chance para dar. Que usted le están dando, hermano. Pa, pa, pa. Y yo, pa, pa. Eso era lo que yo sentía. Y yo entendía, porque yo tengo 20 años o más congregándome en esta iglesia. Entonces yo entendía, qué pena, hoy tantos años. Tengo 15, usted saque la matemática. Y yo entendía que hay poder en una sangre poderosa. Y yo entendía que el acta de los decretos que pesaba en contra de Zaida, en contra de Yahshua, en contra de Eliana, fueron anulados en una cruz. Yo sabía eso, hermano. Y yo sabía que Dios no ignora las lágrimas de una mujer que se pone de rodillas a favor de su familia. Y yo siempre entendí que las armas de mi milicia no son carnales. Yo estaba clara que eran poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Pero de ahí a recuperar lo que el enemigo me estaba robando, cuando yo estaba declarando la palabra, pero las circunstancias me mostraban algo contrario, yo no sabía cómo pelear eso. Lo que sí sabía era
que en medio de mis altos y bajos yo necesitaba quedarme en Cristo. Porque si 7 veces caí el justo, 7 veces lo va a levantar Jehová. Eso sí yo sabía. Y si se lo va a dar a él, déjelo bien fuerte porque se lo merece. Mire que rápidamente, por cuestión de tiempo, le diré que del tiempo que el apóstol me abrió los ojos al tiempo que yo estuve bajo ataque, pasaron muchos años, hermano. Muchos años. Ataque. Y yo le voy a ser sincera y le voy a abrir mi corazón antes de ir al libro de Jueces. Yo no sé en qué momento, Pastor Elizabeth, de verdad yo no lo sé. Yo no sé en qué momento mis ancestros se dejaron robar el bienestar nuestro. No sé. Yo no le puedo decir a usted en qué momento mis ancestros entregaron el derecho de tener un matrimonio estable. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que yo estaba recibiendo los dardos y peleándolo. Yo no sé en qué momento mis ancestros entregaron la posibilidad de caminar en santidad, de vivir para Dios. Yo no sé. Yo no sé en qué momento mis ancestros entregaron el derecho a ser feliz, entregaron el derecho a tener un matrimonio digno, un matrimonio estable, un matrimonio duradero. Y cuando usted pelea en contra de estas cosas que son más fuertes que usted, y que usted no sabe dónde se ataron y se desataron y dónde empezaron, la gente habla, mejor dicho. Pero uno sabe las batallas que uno está librando. Y recuperar ese tipo de botines que no son tangibles. Y saber que uno crió a sus hijos en el evangelio. Y saber que Yahshua fue presentado en esta iglesia. Y saber que Eliana fue presentado en esta iglesia. Y que de repente uno ve actitudes que van en contra de lo que uno sembró en ellos. Y uno dice, santo Dios, me los cambiaron en el hospital. ¿Qué los está persiguiendo? ¿Qué está viniendo a reclamar derechos en ellos? Pero Señor, ok, me alcanzó el decreto de infelicidad, pero ellos no, Señor. Que nunca sepan lo que es un divorcio. Que nunca pisoteen su llamado en Dios. Que nunca rechacen el ministerio. Que sean siempre hombres y mujeres de Dios, que alcancen su propósito divino en Dios. Y me paro en la brecha, pero las circunstancias mostraban lo contrario hasta que. Mire que la acumulación de oración, la acumulación de ayuno, el venir aquí al templo, aunque uno ande patas arriba, mire que un corazón que ama a Dios con todas las imperfecciones, que acumula lágrimas, que acumula búsquedas, mire, su momento en Dios llega porque llega. Y mire que yo no sé, Pastor Elizabeth, como le decía al principio, ¿quién de mis ancestros entregó esos derechos? Pero cuando yo salí de aquí ese día, yo fui a pelear, a ponerme en pie de guerra porque uno, ¿me entiende? Y yo no hablo con el diablo, yo lo reprendo, porque yo no necesito tener pláticas con él. Pero como él es un asqueroso, él sí le habla a uno al oído. Él sí, porque él no pide permiso para eso. Y el enemigo me dijo a mí que me robé el derecho de tu felicidad, que yo me robé la estabilidad matrimonial, que yo me robé tu futuro, que yo me robé tu propósito. Oh, no, te equivocas. Fue una pelea justa porque yo no me lo robé. Ellos
me lo entregaron. Yo tengo ese derecho. Hay un contrato sobre tu linaje conmigo, sobre tu familia conmigo. Yo no robé nada. Es que no se los pedí, ellos me lo dieron. ¿De qué estás hablando? Y cuando regreso a ver mis antepasados, hasta mi bisabuela, casi hasta mi tatarabuela, empecé a ver esos patrones de conducta. Pero un día, Dios en su misericordia, vine aquí, y muchos de ustedes lo saben. Es decir, Pastora Elizabeth, por tercera vez te digo, yo no sé cuándo empezó, pero te voy a decir cuándo terminó. Vine aquí y me senté allá en aquella esquina donde tenía por costumbre sentarme hasta aquí. Y ese día, ya les voy a contar cómo pasó una administración acá muy poderosa, hace 6 años exactamente, con el apóstol Argeñal. Y empezó a ministrar mucha gente, y cuando él llegó donde mí, él me quedó viendo, y muchos de ustedes estaban acá. Ese fue el día de mi rompimiento. Después de acumular lágrimas, dolores, falta de respeto, maltratos, porque cuando la gente no entiende su propósito, cuando la gente no entiende que usted fue hurtado, cuando la gente no entiende que a usted le robaron, es fácil levantar el dedo para acusar. Otra vez. Bueno, vamos a sentarnos y esperar su caída. Me paré aquí. Y el apóstol Argeñal me quedó viendo y me dijo, oh, mujer, qué fuerte lo que te hicieron. Y cuando él me dijo eso, entendí que no me lo estaba diciendo literal a Zaida, sino lo que le hicieron a tu linaje, a tu descendencia. ¿Usted me explico? Yo sabía que él no me estaba hablando a mí de una manera directa. Qué fuerte lo que te hicieron, mujer. Y él dijo, iglesia, todos alcen la mano hacia el frente. Muchos de ustedes estaban acá. Alcen la mano hacia el frente, por favor. Porque lo que le hicieron a esta mujer ha sido demasiado fuerte. Y me levantó mi mano derecha. Y ese hombre me dijo, mujer, yo hoy te libero delante de Dios. Lo que no habías logrado alcanzar hasta hoy, lo alcanzarás. Y ten paz porque no alcanzará a tus hijos. Y lo que él dijo después de ahí, no lo sé. Dijo más, pero caí. Y ese día fue el día de mi rompimiento. Ese día fue el rompimiento de mi casa. Ese día fue el rompimiento de mis hijos. Y sabe, ese día yo le quité al enemigo el botín que por años y años y años nos había robado. Ese día le arranqué al enemigo el derecho de tener un matrimonio estable, digno, santo, puro, como fue diseñado en el cielo. Se lo quité porque me lo robó y no tenía derecho. Ese día le arranqué al enemigo el derecho que me robó de que mis hijos son benditos en la tierra, sí o sí, y no es opción. Mis ojos pueden estar viendo lo que sea, pero yo no me muevo por eso. Esto es cuestión de fe. Ese fue el día. Y le diré algo. Salí de aquí a mi casa y no podía parar de llorar. Yo sabía que ese día yo había sido libre.
Y lloré, y lloré, y lloré. No sé cuántas horas lloré, pero llegué a la casa y me puse de rodillas a la orilla de la cama a llorar. Porque yo no podía rescatarlo, hermano. Y entendí que en la posición en la que yo estaba, tampoco podía recuperarlo, porque se necesitaba alguien fuera de mi círculo con la autoridad y la unción para arrancarme de ahí. Yo espero que usted entienda la revelación que yo le acabo de dar. Ay, yo espero que usted porque mire, quizás sea la parte más importante del mensaje. Sí, la sangre de Cristo tiene poder. Sí tenemos las armas en nuestras manos. Pero hay circunstancias donde usted va a tener que buscar la persona autorizada en el cielo para arrancarlo a usted de esa situación. Va a tener que buscarla. Mire que algo interesante que quiero que usted se lo lleve con usted es esto. Ese día de mi rompimiento, el enemigo es tan poderoso para atar nuestros pies a esa silla y que no pasemos al frente cuando necesitamos ayuda. Y él es tan sutil que nos habla al oído y nos dice: ¿para qué vas a ir a hacer el show? Esos que ministran son seres imperfectos igual que vos. ¿Qué te pueden dar? Les vas a ir a enseñar tu debilidad. Quédate si mira, lo que Dios puede hacer en esa silla, lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer allá. ¿Para qué te vas a mover? Quédate ahí. Y ese día, el día de mi liberación, y lo llamo el día de mi liberación porque mi semblante cambió de ese día en adelante. Mis actitudes cambiaron de ese día en adelante. Mis sentimientos nunca más volvieron a ser los mismos. Mis reacciones jamás volvieron a ser las mismas. Cuando usted dice: oye, pero esa hermana se ha cambiado. Amén. Elizabeth, yo no pasé al frente. Te cuento. El apóstol Argenial hizo el llamado y yo me quedé sentada porque yo era del concepto que sentada me veo más bonita. Mana Vilma, no se ría. Y el apóstol llamó a la pastora Valle y yo estoy observando que él la llama y le dice algo al oído. Y la pastora Valle va por allá y me busca y me dice: te mandó a llamar el apóstol. Sabio hombre de Dios, porque si él me hubiera mandado a llamar con otra persona que no hubiera sido la pastora Valle, a la cual respeto, yo le hubiera dicho: pero ¿y qué es lo que le pasa a él? ¿Como para qué o qué él quiere que yo vaya al frente? A mí Dios no me ha dicho que me mueva. Y yo no me identifico con el llamado que hizo el apóstol Argenial. Entonces, como para qué o qué tengo que pasar. Porque así es el diablo, asqueroso, sucio, lo engaña, lo hace creer que usted está bien. Y cuando él sabe que él corre peligro de ser descubierto y expulsado y que le van a quitar el botín del cual él se siente dueño, porque por años y años y años y años, 600 generaciones atrás, se le otorgó a él ese derecho, él va a empezar en su campo de batalla por excelencia, que es la mente. Y le va a decir: tú no necesitas, tú estás bien, no te muevas. Y cuando la pastora Midian me llamó, pasé al frente y no sabía lo que me esperaba. Nunca más, después de esa liberación, Zaida volvió a ser la misma mujer. Mi vida cambió. Ahora mi futuro en Dios, mi propósito en Dios, mi destino en Dios están garantizados
porque le quité el botín a Satanás. Y Dios merece que usted le dé un aplauso muy fuerte. Para terminar, me dice Dios que aquí hay un montón de Esteres o Esters que perdieron la belleza, se la dejaron robar. Que aquí hay un montón, está lleno de Abigailes que entregaron su poder de influencia. Que aquí hay muchos Elías subyugados y escondidos de Jezabel. Que aquí hay muchos Jonases adentro de una ballena con miedo. Y sí, es para usted, para usted, para usted, para usted, para usted. Y usted sabe que la palabra es para usted. Subyugados, robados, ultrajados, abusados, engañados. Por eso es que tambalea. Por eso es que tiene ese semblante. Y como yo estuve ahí por muchos años, yo la veo y, ay, Jesús, ay, mi madre. Y cuando vienen esos destellos de gloria, de ministración, son las que siempre se quedan en el asiento, porque el enemigo le tiene los pies amarrados a la silla, haciéndole creer que no necesita. Y a veces Dios va a levantar a un apóstol Montoya que la mande a llamar, pero eso no va a pasar siempre. Más si usted no está peleando esa guerra en ayuno, en oración, en búsqueda en su casa. Aquí se puede desatar lo que sea y usted se va a quedar en esa silla. Mire qué dice el libro de Jueces, para terminar, porque yo sé que no me puedo dar todo el lujo que me doy en el segundo servicio, porque el tiempo apremia. Dice el libro de Jueces en el capítulo 1, versículo del 1 al 7, que habían 70 reyes que se dejaron cortar, mutilar, arrancar, hacer pedazos el pulgar de las manos y el pulgar de los pies. Ese es un mensaje que Dios nos dio a mi esposo y a mí, lo predicamos en la iglesia de Nueva Vida Gastonia, y en su momento, cuando el Señor presente la oportunidad, estoy segura que Él nos va a permitir predicarlo aquí. Dice que esos reyes se dejaron cortar el pulgar de las manos y de los pies. Y cuando usted se deja cortar el pulgar de las manos, pasa esto. Está en desventaja porque no agarra igual. Y cuando usted se deja cortar el pulgar de los pies, también está en desventaja porque vivirá desbalanceado toda su vida, hasta envejecer y morir. Ay, no me diga, ay, hermana, no me ate. No, es que usted necesita desatarse. Ya atado ya está. Ah, que lo voy a estar atando. Usted necesita pararse en la brecha, pelear y buscar y guerrear y agarrar y reclamar y ser agresivo y dejar el orgullo para encontrar libertad en Dios. Porque yo pude haber dicho, bueno, pues me alcanzó, pues que alcance a Eliana, pues que alcance a Yahshua, y bueno, y al fin y al cabo la vida es dura. Esas 70 personas que habla el libro de Reyes eran jueces, eran reyes, Pastor Elizabeth. Reyes que vivían como mediocres. Reyes que se dejaron no robar algo tangible, Pastor Elizabeth. No robar cosas materiales. Quizás no robar el derecho a la felicidad o el derecho a la estabilidad o el derecho a la santidad.
Porque déjeme decirle que cuando usted vive una vida en la que para usted no es algo importante llegar santamente al matrimonio, eso es ilegal, eso no es normal. Ahí hay un derecho que a usted le robaron, el derecho a la pureza y a la santidad. Y eso es espiritual, y eso se pelea espiritualmente. No es que yo así soy, así nací, es no morir. No, no es así. ¿Y sabe, Pastor Elizabeth? Que cuando le cortaron el pulgar de los dedos y el pulgar de los pies, le quitaron derecho, le quitaron estabilidad, le quitaron llamado, le quitaron propósito, le quitaron equilibrio, le quitaron destino. Y yo le pregunto a usted hoy, ¿qué le ha robado el enemigo a usted que no es tangible? ¿Por qué no se pone en pie? Y le digo que se ponga en pie como una manera de distracción, porque les veo la cara y me da mucha tristeza. Usted sabe que le han robado futuro. Usted sabe que le han robado camino derecho. ¿Sabe qué me dice Dios? Diles que muchos de ellos se han dejado arrancar la corona de favor. Diles que muchos de ellos se dejaron robar la gracia. Por eso es que viven amargados. Por eso es que tienen ese semblante de amargura. Por eso es que viven subyugados. Por eso nada les complace. Nada les da felicidad. Porque el derecho a la felicidad se la arrancaron, se la robaron. Y quizás usted ni siquiera fue el culpable. Quizás no fue usted quien lo entregó. Usted ve que de la noche a la mañana sus hijos como que se dan vuelta. Usted ve que de la noche a la mañana las circunstancias cambian. Y a uno le duele, Elizabeth. Usted ve que de repente, de la noche a la mañana, estaba usted casado, estable y plácata. Todo se derrumbó. Y no siempre es porque usted escogió cabezas malas. A veces es porque hay derechos en el mundo espiritual que vienen a reclamar. Pastor Elizabeth, no sé cómo manejarlo, porque en realidad la unción que trae libertad está aquí en este momento. Pero si hacemos un llamado al frente en honor a la verdad, hermano, y usted lo sabe, toda la iglesia debería de estar aquí enfrente. Porque aquí no hay nadie que pueda decir: a mí no me robaron nada. Que usted no lo identifique, eso es otra cosa. No sé cómo manejarlo, pero lo voy a dejar en las manos de Dios. Yo solo le voy a decir a usted, porque lo correcto es que usted pase, pero tenemos un limitante de tiempo.